a hoy terminar. Yo la semana pasada paré la serie que teníamos de la confesión de fe, pero hoy seguiremos para concluir ya el capítulo 2 de nuestra confesión, que es de la Trinidad. Hemos estado hablando de la Trinidad de Dios. No sé si ustedes recuerdan un poco acerca de lo que hemos hablado de la Trinidad del Señor, de algunas perfecciones de Dios. ¿Recuerdan lo primero que vimos en las primeras clases de la Trinidad? Hablando del ser de Dios más bien. Algunas perfecciones de Dios. ¿Ya? Hablamos de la seidad de Dios. ¿Qué significaba la seidad de Dios? Dios existe por sí mismo, ¿cierto? Se le llama también en la teología la soledad de Dios. Que Él existe por sí mismo, Él no necesita de nada ni de nadie, nada externo, nada fuera de Él para poder subsistir, porque Él es Dios y Él existe por siempre y para siempre. Es más, todas las cosas, dice la Biblia, en Él subsisten. La creación depende, ¿cierto?, del Creador, de Dios. Él es el gran yo soy, Él es el yo soy el que existe por sí mismo, el eterno y soberano Dios. De eso se refiere su aseidad. ¿Recuerdan que también vimos la simplicidad de Dios? ¿Qué significaba la simplicidad de Dios? ¿Se acuerdan? No podemos entender a Dios en la profundidad, pero sí... Eso era la incomprensibilidad, también lo vimos. Incomprensibilidad de Dios, que Dios es incomprensible. ¿Cierto? Que no podemos llegar a las profundidades de Dios. La simplicidad de Dios. Que Dios no tiene partes. Que Dios no tiene partes, no se compone de partes ni cuerpo, no tiene partes, cuerpo ni pasiones, dice la confesión de fe. Dios no es compuesto, no es un ser compuesto. Dios no es un ser compuesto que tiene partes, sino que Él es verdaderamente Dios y su esencia, su ser es simple. Ya no es que tenemos que juntar los atributos de Dios todos para ser a Dios. No, o tenemos que juntar al Padre, tenemos que juntar al Hijo y al Espíritu Santo y ahí tenemos a Dios. No, Él es simple en su ser, en su esencia. Y cada persona de la Trinidad de Dios es verdaderamente Dios. No necesita ser compuesto por algo más para ser Dios. ¿Qué más vimos? La inmutabilidad de Dios. ¿Qué significa eso? Una doctrina consoladora para nosotros, que Él no cambia, ¿cierto? A pesar de nosotros. ¿Qué implicaciones prácticas tiene su inmutabilidad? Bueno, nos da seguridad o nos ayuda a afirmar nuestra seguridad de salvación, por ejemplo, que no depende nuestra salvación de lo que nosotros hagamos, o el amor de Dios no depende, ¿cierto?, de lo que tú y yo hagamos. Si nos portamos mal o portamos bien esta semana, Él nos ama inmutablemente. Su justicia es inmutable, su santidad es inmutable, en todo su ser Él es inmutable. ¿Se imagina tuviéramos a un Dios que cambia? Que hoy día se levantó enojado, mal genio como nosotros, ¿cierto? Que mañana está deprimido. No, hermanos. Y dentro también de esos atributos vimos la impasibilidad. ¿Se acuerdan que Dios no está sujeto a pasiones como nosotros? Él no es motivado por cosas externas que lo hagan cambiar. No es que hoy te portaste mal, te dejó de amar. Nosotros amamos a alguien, ¿cierto? Pero espere que esa persona comience a hacer algo malo contra usted y atacarle cada día, cada semana. Bueno, probablemente su amor mengüe. Usted ya deje de tener relación con esa persona. Pero Dios, a pesar de nosotros, Él nos ama. No depende de lo que nosotros hagamos y nunca ha dependido de lo que tú y yo hagamos, sino que su amor es inmutable y reside en el puro afecto de su voluntad. Él nos ama porque Él se lo ha propuesto en sí mismo. Así de maravilloso es el amor de Dios. A tal punto que la Escritura nos señala que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, el ser humano, el hombre, puede experimentar el amor de Dios a través de Cristo. Es por eso que nosotros, cuando predicamos, decimos: no importa lo que haya hecho el hombre, no importa qué pecado haya cometido, si se arrepiente, cree en el Evangelio de Jesucristo, puede ser salvo y puede experimentar el amor de Dios. Porque Dios es un Dios perdonador. ¿Qué más vimos? La singularidad de Dios.
que Dios es uno y único. Dios es uno y único. No hay otro Dios. La Biblia nos señala que hay un solo Dios. Y tenemos que, cuando nosotros hablamos de la singularidad de Dios, que Dios es uno, como la Biblia nos revela, también tenemos que decir que en Dios hay pluralidad. O sea, Dios es uno y Dios es tres. Dios es uno en esencia, es un ser, es un solo Dios, pero tres subsistencias, tres personas que habitan en el ser de Dios. Ya recuerden que la Trinidad es un misterio divino. Y esas personas son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a preguntar después, les voy a preguntar un ratito más para que se preparen y me ayuden con esa respuesta. ¿Por qué el Padre es el Padre? ¿Por qué el Hijo es el Hijo? ¿Y por qué el Espíritu Santo es el Espíritu Santo? ¿Por qué el Espíritu Santo no es el Hijo? ¿Y el Hijo no es el Padre? Son preguntas que debemos responder y quizá un ratito más vamos a hallar algunas respuestas, aunque sabemos, y tenemos que decirlo una y otra vez, la Trinidad es un misterio divino. Es un misterio divino. Romanos 11, antes de leer el párrafo de la confesión, nuevamente Romanos 11. Verso 33 al 36. Romanos 11, 33 al 36. Oh profundidades de las riquezas, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuánta profundidad hay en el ser de Dios, en las riquezas de la sabiduría, de su ciencia, de su conocimiento. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Todas nuestras alabanzas, cuando las entonamos, ¿cierto?, tienen un contenido, una letra, que nos habla de la gloria de Dios, de que Él debe recibir la gloria, de que le damos gloria por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, pues que Él es glorioso en sí mismo, es grande, es digno de ser alabado. Y la Escritura nos señala eso constantemente, que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Dios es digno de recibir la adoración de sus criaturas. Y ese es el motivo de por qué enseñamos esta doctrina tan importante de Dios y de la Santísima Trinidad. Hermanos, nosotros debemos seguir estudiando, seguir indagando toda nuestra vida acerca del ser de Dios, de las perfecciones de Dios o de los atributos de Dios, para que nosotros podamos conocer más a Dios. Y cuando tú y yo conozcamos más a Dios, entonces le vamos a amar más, vamos a desear caminar más con Él, estar más cerca de Él. ¿Cuáles hoy las deficiencias del cristianismo, de la iglesia en general? Hermanos, nuestro problema hoy día es que no caminamos cerca de Dios. No caminamos con Dios cada día de nuestra vida. Debemos caminar más con Él, conversar más con Él, hablar más con Él, tener comunión íntima con Él. Con los miembros de nuestra familia tenemos comunión diaria, ¿cierto? Y bastante comunión, a tal punto que en los años nos conocemos muchísimo. Así también debe ser con Dios, tener una comunión íntima, que le conozcamos cada vez más. A pesar de que Dios es incomprensible, es infinito, no podemos llegar a las profundidades de Dios. Eso nos habla de la infinitud de Dios, pero sí podemos conocerle verdaderamente porque Él se ha revelado en su palabra. Él se ha dado a conocer en las Escrituras para que nosotros le conozcamos, para que tú le conozcas, para que tú sepas quién es Él. Y cuánto amor Él ha derramado en nosotros. Entonces dice el párrafo 3 del capítulo 2 de nuestra confesión, dice: este ser divino e infinito, en este ser divino e infinito hay tres subsistencias o tres personas: el Padre, el Verbo, que es Cristo el Hijo, y el Espíritu Santo, de una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno la esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre
no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido, y esto es importante, distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Tenemos que preguntarnos cuáles son las relaciones personales que hay en la persona de Dios, en el ser de Dios. Y ahí hablamos lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto, hermano, lo que dice al final, dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Ya hemos dicho varias veces que no podemos entender completamente el ser de Dios. La Trinidad es un misterio divino, pero nuestro deber exponer lo que enseñan las Escrituras, hablar de lo que la Escritura enseña acerca de este tema tan importante para nosotros, pero siempre con cuidado, siempre entendiendo que es un misterio para nosotros el poder comprender más el ser de Dios, la Trinidad de Dios. Entonces debemos detenernos donde la Biblia se detiene y hablar hasta donde la Biblia habla. No podemos suponer, no podemos especular, no podemos decir cosas más allá de lo que la Escritura nos revela acerca de Dios. Lo que la confesión resume es lo que la Iglesia ha creído históricamente. Usted lo puede ver en los credos antiguos, como en el credo niceno, y lo puede ver en la Escritura. Por ejemplo, cuando dice que el Hijo es engendrado eternamente, pero no es creado. Hay una diferencia entre que la doctrina Testigos de Jehová, que dice que el Hijo de Dios, Cristo, es creado, a lo que la Escritura enseña que el Hijo es engendrado eternamente del Padre. Entonces lo vamos a ver, lo vamos a explicar el día de hoy. ¿Qué significa eso? Entonces la Iglesia y los cristianos siempre hemos creído, los cristianos verdaderos, los hijos de Dios, que Dios es uno en esencia, pero es tres en personas. Uno en esencia y tres en personas. Eso es lo que es la doctrina de la Trinidad. Dios es un ser, es un solo y verdadero Dios, pero que coexiste y habita en tres personas: el Padre, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo. Si bien tenemos que decir que es un solo Dios, nosotros también debemos diferenciar las personas de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros oramos y nos dirigimos a Dios, Cristo nos da la forma en que nosotros debemos orar. ¿A quién oramos según la Escritura? ¿A quién nos dirigimos? Al Padre. Al Padre. Entonces yo distingo las personas de Dios. Yo oro al Padre. ¿Significa eso que no podemos decirle palabras en la oración al Hijo o no podemos decirle palabras al Espíritu Santo? Sí, por supuesto. Podemos dirigirnos a Dios en su Trinidad. Podemos dirigirnos al Espíritu Santo. Podemos dirigirnos al Hijo. Pero oramos primariamente al Padre. Nuestras oraciones comúnmente son al Padre, porque así lo enseñan las Escrituras. Y son por medio del Hijo. Todo lo que pidierais, dijo Jesús, al Padre, en mi nombre, yo lo haré. Vamos a hablar de la subordinación que hay también en la Trinidad. Disculpe las palabras que a veces son técnicas o teológicas, pero es necesario. Es un tema complejo de explicar para mí, pero voy a tratar de ser lo más claro posible, hermanos, el día de hoy. Entonces oramos al Padre en el nombre del Hijo y en la comunión o intercesión ¿de quién? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Él es el que habita en nosotros, Él es el que hace el contacto, ¿cierto? Si podemos llamarlo así, entre nosotros y Dios, para que podamos dirigirnos a Él. Nuestro espíritu, ¿cierto? O el espíritu que mora en nosotros nos lleva a una comunión con el Padre, con Dios. Entonces, hermanos, Dios es trino. Esto es claro en nuestras doctrinas, es claro en la Escritura, pero Dios no es triple. Ya no somos triteístas, no creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios vivo y verdadero. Y nosotros debemos distinguir esas personas dentro de ese Dios verdadero, dentro del ser de Dios, dentro de la divinidad. Hay herejías en la historia de la Iglesia que han tratado de explicar de manera distinta la Trinidad y evidentemente se han equivocado
y han generado confusión dentro de la iglesia. Esas herejías continúan el día de hoy. Por ejemplo, una se llama el modalismo, que hoy día son los que se llaman solo Jesús, las iglesias solo Jesús, que se denominan evangélicas, pero no son cristianas por el hecho de negar la Trinidad de Dios, la Trinidad de las personas de Dios. Ellos señalan que Dios es una persona. El ser de Dios es una persona que tiene tres caras, por así decirlo, tres máscaras o tres modos distintos en el que opera. Ellos pueden decir, dicen que el Padre en el Antiguo Testamento fue el que operó, luego se encarnó en el Hijo y luego en la persona del Espíritu Santo. Entonces hablan de una persona en la esencia de Dios que opera en modos distintos. Eso se llama modalismo, por eso se llama así, porque opera en modos distintos. Eso es una herejía y que hoy día sigue en muchas iglesias. Las iglesias que se denominan solo Jesús. Hermanos, eso es una herejía, eso es un error, es una falsa doctrina. Porque Dios es tres personas. La doctrina bíblica nos habla de tres personas que se distinguen entre sí en el ser de Dios. Es un solo Dios, pero tres personas que se distinguen. Entonces, mire lo que dice la confesión. Dice, el Padre, hay diferencia de la persona del Padre, no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Hermanos, ¿enseña la Biblia una subordinación dentro de la Trinidad de Dios? ¿Dentro de las personas de Dios? ¿Hay subordinación? Sí, sí. Ahora, y perdone nuevamente las palabras técnicas que puedo usar, pero esa subordinación no es ontológica, no es en el ser mismo de Dios. O sea, no es que el Hijo es menor al Padre, por eso se somete al Padre. No es que el Espíritu Santo es menos Dios que el Padre y que el Hijo, por eso se somete al Padre y al Hijo. Ellos en su ser, en su mismo ser, en su esencia, son igualmente Dios. Tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo. No hay distinción entre sus personas en cuanto a la esencia divina. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Si yo miro al Padre, veo al verdadero Dios. Si yo miro al Hijo, veo al verdadero Dios en el cual habita la plenitud de la deidad, como dice Colosenses. Y veo al Espíritu Santo, veo al Dios verdadero. También, no es menos Dios que el Padre y que el Hijo. Entonces esa subordinación no es ontológica, no es en el ser mismo de Dios. ¿Por qué menciono esto? Porque hay una herejía que enseñaba eso también, que el Hijo era menor al Padre, por lo tanto se subordinaba, se sometía al Padre. Entonces las conclusiones que han llegado los teólogos, los estudiosos de la palabra de Dios, ellos llegan a decir que la subordinación no es ontológica, no es en el ser mismo de Dios, sino que es económica, que tiene que ver en la administración de los roles en cuanto a la creación y en cuanto a la redención, a la salvación. O sea, cuando nosotros miramos la creación, cómo Dios creó todas las cosas, vemos entonces subordinación. El Hijo siempre se somete a la voluntad del Padre y el Espíritu Santo se somete a la voluntad del Padre y del Hijo. Si vemos la redención, la obra redentora, la salvación que Dios nos ha dado, vemos al Hijo en este mundo, en su ministerio terrenal, en los evangelios, diciendo: yo vengo a hacer todo lo que el Padre me mandó que hiciera. Y el Espíritu Santo, ¿qué dice? Yo vengo a darle gloria al Padre y al Hijo. Eso es la subordinación económica. La palabra griega eukonomos, ¿cierto?, que tiene que ver con la economía, no estamos hablando de dinero aquí, sino tiene que ver con la administración de los roles que hay dentro de la Trinidad de Dios en cuanto a la redención. En cuanto a la redención y en cuanto a la creación. En ese sentido, el Hijo se somete a la voluntad del Padre y el Espíritu Santo se somete a la voluntad del Padre y del Hijo, pero ellos son igualmente Dios. Lo podemos ver reflejado de una manera más pequeña en el hombre, en la creación.
Por ejemplo, la Biblia dice que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y a su semejanza. Imagen de Dios los creó. O sea, el hombre y la mujer fueron creados en la misma esencia, con el mismo valor delante de Dios. A imagen de Dios. No hay diferencia en ese sentido entre el hombre y la mujer. Somos iguales delante del Señor. Pero en la administración de los roles hay un sometimiento que el Señor manda. Que la mujer fue creada para ser ayuda idónea de su marido, que se someta en ese sentido a su marido. Pero no, por someterse no deja de ser menos mujer, no deja de ser o tener menos valor como persona, porque somos igualmente valiosos delante de Dios. Eso pasa en la Trinidad de Dios, en el ser de Dios. Una subordinación económica que le han llamado los teólogos. O sea, la subordinación del Hijo y del Espíritu Santo al Padre es en la creación y en la redención. Veamos Juan capítulo 14, Juan capítulo 5 primero. Decir que el Hijo es menos que el Padre es un error doctrinal serio. Decir que el Espíritu Santo es menos que el Padre y que el Hijo es un error doctrinal. Entonces la subordinación es en los roles de la creación y redención, pero no en el ser de Dios. ¿Ya? No hay menos valor en las otras personas. Juan capítulo 5, verso 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. La voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Y a qué lo envió? Bueno, a morir por su pueblo, a morir por los suyos, a morir por los que habían de creer. Ahí está la subordinación del Hijo en la redención. Capítulo 14 de Juan. Capítulo 14, verso 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. O sea, hay una subordinación del Hijo al Padre en relación a la redención. El Padre es mayor en ese sentido porque Él es el que da las órdenes. Él es el que ha decretado todas las cosas. Por lo tanto, el Hijo en la redención vino en obediencia a su Padre, a hacer todo lo que el Padre le mandó. Y el Espíritu Santo a traer gloria al Padre y al Hijo. Aunque el Espíritu Santo es igualmente glorioso que el Padre y que el Hijo. Por eso es denominado en Hebreos el Espíritu de gloria, porque Él es glorioso en sí mismo. Entonces eso en cuanto a la subordinación, para que no tengamos errores doctrinales, hermano, y lleguemos a decir alguna vez el Hijo es menor que el Padre. No, en esencia son iguales. Son igualmente Dios. Pero hay una subordinación en la obra redentora, en la obra de creación. Entonces la confesión también nos habla de los actos personales de Dios, de las personas de Dios, peculiares e internos en la esencia divina, porque Dios está operando sobre sí mismo. O sea, ¿cómo opera Dios en sí mismo? ¿Cómo opera Dios entre las personas de la Trinidad? Son peculiares porque estas formas de operar pueden ser atribuidos a una sola persona. Como dijimos al principio, el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Y ellos tienen características que nos describen el ser de cada persona. Por ejemplo, dice la confesión que el Padre es el que engendra eternamente. El Padre no es engendrado por nadie, ni por generación, ni por procesión, pero el Hijo es engendrado eternamente del Padre. ¿Enseña la Escritura eso? ¿Enseña la Escritura eso? ¿Que el Hijo es engendrado del Padre? Por supuesto. Salmos capítulo 2. Mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Dice ese salmo profético, ese salmo mesiánico, que nos habla de que el Hijo fue engendrado eternamente del Padre. Ahora uno entiende, cuando dice yo engendré a mi Hijo, que yo lo creé, ¿cierto? Lo concebí. No estamos hablando de creación, porque
tanto el Padre como el Hijo son eternos. Es el eterno Dios. Siempre han existido, no tienen principio ni fin. Cristo dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces, si dijéramos que Cristo fue creado por el Padre, estaríamos cometiendo un grave error. Estaríamos dentro de las doctrinas testigos de Jehová. Entonces, cuando nosotros decimos que el Hijo es engendrado eternamente del Padre, no estamos diciendo que es creado, sino que Él tiene toda la esencia divina del Padre. Él es el unigénito Hijo de Dios. Es como que tiene, podríamos decir, mi Hijo tiene todos mis genes, porque yo soy su Padre, ¿cierto? El Hijo, Jesucristo, tiene todo el ser y la esencia de Dios divina, porque Él es el Hijo de Dios. Por eso, cuando los judíos decían que Jesucristo o Jesús se presentaba a ellos como el Hijo de Dios, ¿qué entendían según Juan 5? Que Él era Dios, que se estaba haciendo igual a Dios, dice. ¿Recuerdan eso? Miren, leámoslo para que no tenga duda. Diga, el pastor está mintiendo aquí. No. Juan capítulo 5. Déjenme ver si lo encuentro. Ahora no lo encuentro. Versículo 17. Juan 5, 17. Dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Somos uno. Y el Hijo somete en la economía de la redención al Padre. Por esto los judíos, miren lo que dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía, ¿qué decía Jesús? Que Dios era su propio Padre. ¿Y qué dice ahora? Haciéndose igual a Dios. O sea, los judíos entendían. A veces algunas personas dicen: no, Jesucristo era el Hijo de Dios, no era Dios. No, porque que sea el Hijo de Dios significa que tiene toda la esencia, todos los genes de su Padre, porque es engendrado eternamente del Padre. O sea, tiene toda la esencia divina. Si Dios, el Padre, es verdaderamente Dios, el Hijo también es verdaderamente Dios, porque es el Hijo de Dios. Eso significa que es engendrado eternamente del Padre, pero nunca creado. Eternamente es el Hijo de Dios. Eternamente Cristo es el Verbo de Dios. Por eso el Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo. ¿Recuerdan? Por eso el Hijo no puede ser el Padre, porque el Padre no es engendrado de nadie, ni generado por nadie, pero el Hijo es engendrado eternamente del Padre. O sea, el Padre le da al Hijo eternamente toda la esencia divina. Toda la esencia divina. ¿Se entiende, hermanos? Si tienen dudas, pregunten, levanten la mano: pastor, no entiendo, explíquelo de nuevo. Ya, porque sé que no es un tema fácil de entender. Entonces, el Hijo es engendrado eternamente del Padre, o generado también, se llama generación, eternamente del Padre. Eso es lo que significa, hermanos, la palabra unigénito. No es simplemente único hijo, como algunos tratan de decirlo, sino que el Hijo tiene toda la esencia divina. Por eso Hebreos dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. ¿Se da cuenta? Que es generado por el Padre. ¿Por qué Cristo nos presenta al Padre? ¿Por qué Cristo nos revela al Padre? Porque Él tiene toda la esencia divina del Padre. Es engendrado eternamente por su Padre. Por eso Cristo es el Hijo de Dios. Y el hecho de que sea Hijo de Dios es igualmente Dios. Entonces la generación viene del Padre. El Padre no es engendrado de nadie, sino que Él genera al Hijo, o Él engendra eternamente al Hijo. Y la filiación, no sé si has escuchado el término filiación, pero la filiación es del Hijo, es característica del Hijo. Del Padre la generación, del Hijo la filiación, porque el Hijo es el que es engendrado por el Padre. El Hijo es el que es engendrado por el Padre o generado por el Padre. El Hijo no genera, sino que el Padre genera al Hijo, y el Hijo, ¿cierto?, es el Hijo del Padre. Hebreos 1:3, vamos a ese texto, leámoslo como lo dice la Escritura. Es por eso que yo no puedo decir en mis oraciones, hermanos, yo sé que podemos cometer errores mientras oramos, pero con esto vamos aprendiendo. Yo no puedo decir,
Gracias, Padre, porque tú moriste en la cruz por mí. No, porque tenía un error. Porque el Padre no fue quien murió. ¿Quién fue el que murió por nosotros? El Hijo, la segunda persona de la Trinidad de Dios. Hebreos 1:3 dice, bueno, verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, ¿se da cuenta que dice que Cristo, por Cristo Él hizo el universo? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros corazones por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y ahora, una pregunta para que podamos responder. Si Dios es espíritu, la Biblia nos señala, ¿cierto?, que Dios es espíritu. ¿No es así? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Por qué el Espíritu Santo, ese es el que le llama Espíritu Santo, y no al Hijo y no al Padre? ¿Quién sabe eso? Si Dios es espíritu, ¿cierto? La Biblia nos señala que Dios es espíritu. El Padre sabemos que es espíritu. Al Hijo Jesucristo lo podemos ver. Sabemos que Él se encarnó en un cuerpo humano como el nuestro. A Él sí lo podemos ver en un cuerpo humano glorificado. Pero ¿por qué solamente al Espíritu Santo se le llama Espíritu Santo? Y no al Padre se le llama así. Porque es el Espíritu de Dios mismo. ¿Ya? Bien, sí. ¿Alguna otra le agregamos más a eso? Proviene de ambos, ya, bien. Aquí entramos, están correctas las respuestas de los hermanos. Y aquí entramos a lo que se llama, el Padre produce la generación, de Él procede el Hijo, o más bien de Él es el que engendra al Hijo. En el Hijo vemos la filiación por el hecho de que fue engendrado por el Padre. Y en el Espíritu Santo, se llama Espíritu Santo porque vemos la procesión. O sea, el Espíritu Santo es el Espíritu, como dijo la hermana, del Padre y del Hijo. O sea, el Espíritu Santo, nos dice la Biblia, procede del Padre y del Hijo. Y la palabra Espíritu finalmente lo que significa es que procede de, o fue soplado de. Recuerden que la palabra neuma en el griego, espíritu, puede traducirse como espíritu, soplo, viento. De ahí viene la palabra neumático, ¿cierto?, del aire. Y esa es la palabra neuma que usa la Biblia en el griego para traducir al espíritu. Por ejemplo, cuando habla en Juan capítulo 3, Jesús y Nicodemo, y dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni de dónde va, así es aquel, todo el que es nacido del Espíritu. La palabra que usa ahí, el viento sopla, viento, y la palabra que usa al final, así es el que nació del Espíritu, es la misma palabra, neuma en griego. Pero el contexto, sabemos que está hablando una del viento y la otra del Espíritu de Dios. O sea, ¿qué está diciendo la palabra cuando nosotros mencionamos al Espíritu Santo? Entendemos la persona del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo fue soplado del Padre y del Hijo, o procede del Padre y del Hijo. Por eso se llama Espíritu Santo. Porque en textos es llamado el Espíritu de Cristo, y en otros textos es llamado el Espíritu de Dios. Entonces, ¿de quién es? ¿El Espíritu del Padre o del Hijo? Bueno, el Espíritu del Padre y del Hijo. Es de ambos, procede de ambos. Y eso es lo que se llama la procesión. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Entonces el Padre tiene ese nombre en virtud de su paternidad, en su relación con el Hijo, con Jesucristo. Él es el Padre porque tiene un Hijo, y ese Hijo es Jesús. Vamos a Juan capítulo 1. Versículo 14. El verso 1 dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el verso 14 nos dice, y aquel Verbo que estaba en el principio con Dios, fue hecho carne,
y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Quién es el único glorioso, hermanos? Dios. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, el que tiene los genes divinos, el único que tiene la esencia divina, el unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Verso 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, el Padre tiene un Hijo, por eso es el Padre. Y el Hijo es el Hijo porque tiene un Padre que lo engendró eternamente. O sea, que le dio toda la esencia divina. Dijo un escritor llamado John Owen, que habló de la Trinidad, tiene un libro precioso acerca de la Trinidad, dice: el Padre comunica su esencia completa al Hijo en lo tocante a su existencia personal, sin multiplicación ni división. O sea, no es que el Padre se duplicó, ahora hay dos padres. No, le da su esencia divina al Hijo, pero el Hijo, es una persona distinta dentro de la Trinidad de Dios. O sea, tiene la esencia del Padre, pero no es igual al Padre. Él es el Hijo y el Padre es el Padre. Salmo capítulo 2. Versículo 7. Este es un salmo mesiánico que es citado en el Nuevo Testamento también para hablar de Cristo. Dice el verso 7: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces ahí vemos la generación eterna del Padre. El Hijo es engendrado eternamente y Cristo es el unigénito Hijo de Dios. Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, al Hijo que tiene su misma esencia divina, que es parte que tiene su mismo ser divino y que Él vino a morir por nosotros. Juan capítulo 5, verso 26. Perdón, hermanos. Dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Se da cuenta de lo que dice este versículo? Esto nos habla de que el Padre le dio la esencia divina a su Hijo. Así como el Padre tiene vida, le dio al Hijo esa esencia del tener, que el Hijo tenga vida en sí mismo. ¿Por qué Cristo puede dar vida? ¿Por qué Cristo podía perdonar pecados? Porque Él tiene la esencia misma del Padre. Así como el Padre perdona pecados, el Hijo tiene el poder para perdonar los pecados. Tiene la misma esencia que su Padre. Capítulo 10 de Juan, versículo 30. Hermana. Sí. Al Padre comúnmente. También puedo dirigirme al Hijo en ocasiones, pero la Biblia me enseña que mis oraciones deben estar dirigidas al Padre. Normalmente nuestras oraciones van dirigidas siempre al Padre. Sí, lo vemos porque en la Escritura, cuando Él vino en su ministerio terrenal, Él perdonaba pecados y decía que tenía la autoridad para perdonar pecados estando aquí en la tierra. Gracias, hermano. No significa que Jesús no pueda perdonar pecados o no podamos decirle: Cristo o Señor Jesucristo, perdona mis pecados. Podemos decirlo, pero normalmente nuestras oraciones deben ir dirigidas al Padre. El Padre, quien es el que perdona todos nuestros pecados. Bien, 10:30 lo leí. Yo y el Padre, uno somos. Dice el Señor Jesucristo: yo y el Padre, uno somos. Juan 14, verso 11, dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. O sea, lo que yo hago es lo que el mismo poder del Padre, porque el Padre está en mí y yo en el Padre. Tenemos la misma esencia divina, porque el Hijo es engendrado eternamente del Padre. Entonces, generación, o que el Padre haya engendrado al Hijo,
significa que el Padre eternamente le comunica al Hijo toda su esencia divina. De modo que en el Hijo podemos ver los mismos atributos que vemos en el Padre. Podemos ver omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, infinitud, majestad, gloria, el amor. Por eso la Biblia habla del amor de Dios como el amor del Padre, pero en otros pasajes habla del amor de Cristo que nos constriñe. ¿Por qué? Porque el amor del Padre es el mismo amor del Hijo. Porque el Hijo tiene toda la esencia del Padre. Y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Por lo tanto, también Él es igualmente glorioso. Podemos ver los mismos atributos que vemos en el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo. La diferencia está en los roles, en lo que ellos hacen en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando hablamos de nuestra salvación, centrándonos en nosotros, en el hombre, nosotros decimos siempre que el Padre es el que perdona nuestros pecados, el que planea nuestras salvaciones, el que nos escoge, según la Biblia, antes de la fundación del mundo, el que decreta todas las cosas que han de acontecer. El Hijo es el que en esa subordinación, en la redención, viene a este mundo, enviado por su Padre a morir en la cruz por nosotros los pecadores, llevando en Él el pecado de nosotros en su cuerpo, en ese madero, en esa cruz en la cual fue crucificado, muriendo, pagando el precio de nuestra maldad, resucitando al tercer día, ascendiendo a la diestra del Padre. Y el Espíritu Santo es quien aplica esa salvación en nuestro corazón. Él es el que nos convence de justicia, de juicio y pecado. Cuando nosotros podemos comprender que Cristo es nuestra salvación, el Espíritu Santo es el que abre los ojos para que nosotros podamos ver, el que toma su palabra y la pone en lo profundo de nuestro corazón para que nos quebrante, para que nos lleve al arrepentimiento. ¿Se da cuenta que los roles son distintos y no podemos confundir las personas de la Trinidad? Son distintas personas. Entonces el Hijo, por eso, es la fiel imagen del Padre. Él es resplandor de la gloria de Dios. Es el duplicado exacto de su Padre, podríamos decir, en cuanto a la esencia. Pero no fue creado. Él es eternamente igual a su Padre en esencia y atributos. Y el Espíritu Santo procede también eternamente. Él es eterno. El Espíritu eterno también es mencionado en la Biblia. Él procede eternamente del Padre y del Hijo. ¿De dónde el Espíritu Santo recibe la esencia divina? ¿Por qué Él es Dios? Bueno, porque es el Espíritu del Padre y del Hijo. Del Padre y del Hijo recibe toda esa esencia divina. Mire, vamos a Gálatas, capítulo 4. Y el domingo en el sermón nos corresponde hablar del Espíritu Santo, de su obra y de por qué Cristo dijo que nos iba a dejar un consolador. Y de cuán necesario es ese consolador para nosotros. Gálatas capítulo 4, verso 6. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, ¿qué dice? Gálatas 4, 6, ¿están ahí? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, ¿qué dice? El Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Quién mora en nosotros? El Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Cristo. A través del Espíritu de Cristo que mora en nosotros, Cristo mismo también, dice la Biblia, mora en nosotros. Romanos 8, 9. Romanos capítulo 8, verso 9. Mire, y aquí usa el Espíritu de Dios, el Padre y del Hijo. Dice, y los que viven según la carne, Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y miren lo que dice ahora, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu Eterno, el Espíritu de Gloria, es el Espíritu Santo, es lo mismo. El Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea, no es un cristiano, porque todo cristiano se identifica porque el Espíritu Santo mora en Él. Hizo morada en Él. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 y 11.
Primera de Pedro 1, 10 y 11. Dice la palabra: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea, los profetas que profetizaban del Evangelio indagaron de todas estas cosas y profetizaron por el Espíritu de Cristo, Espíritu Santo, que moraba en ellos. Entonces la Biblia le llama al Espíritu Santo el Espíritu de Dios, Espíritu Santo el Espíritu de Cristo. Juan capítulo 15. Versículo 26. Dice Cristo está hablando, pero cuando venga el Consolador, la palabra consolador ahí, el griego parakletos, quiere decir uno que es ayuda, uno que es compañía, uno que está con el otro. Dice, hablando del Espíritu Santo, aquí el Consolador, a quien yo, dice Cristo nos enviará. Yo os enviaré del Padre. O sea, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Cristo lo enviará del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede, y ahí está la procesión. Procede, ¿ve que no estoy mintiendo, hermano? Procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Capítulo 16, verso 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Hablando del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, hermanos, procede del Padre y del Hijo. Es inspirado del Padre y del Hijo. Esto no significa inferioridad. Él es igualmente eterno, Él es igualmente glorioso. Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres dioses. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el único y verdadero Dios. El único y verdadero Dios, el cual merece gloria y adoración. El Padre es el Padre por paternidad, el Hijo es el Hijo por filiación y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo por procesión, porque Él procede del Padre y del Hijo. Entonces estos tres nombres, estas tres personas son el verdadero y único Dios y son la Santa y bendita Trinidad. La Santa y bendita Trinidad. Y termina la confesión, para ir concluyendo ya, diciendo: dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. ¿Por qué es importante creer esta doctrina? Hermanos, porque quien no cree en la doctrina de la Trinidad no es un cristiano. Quien no cree en la doctrina de la Trinidad no es un creyente, porque es una doctrina fundamental de nuestra fe, porque nuestra comunión con Dios es con el Dios Trino. No es solamente con el Hijo, no es solamente con el Padre, no es solamente con el Espíritu Santo. Nuestra comunión es con un Dios Trino. ¿Y en qué sentido esta doctrina es el fundamento de nuestra relación con Dios? Bueno, en que nuestra salvación depende del Dios Trino. El Padre, como dije, que planificó nuestra salvación, el Hijo que ejecutó nuestra salvación y el Espíritu Santo, quien nos imparte esa salvación. Citando este versículo le doy la opinión, hermano. Como dice Juan capítulo 17, Cristo dijo: y esta es la vida eterna. ¿Recuerdan? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. No basta con decir yo conozco al Padre. Tienes que conocer al Hijo por la obra del Espíritu Santo. Hermano Pablo. Ese texto, el último que me gusta, era en relación a la eternidad. Nosotros tenemos en el cielo, nosotros entiendo que nosotros vamos a estar interactuando de igual forma con la eternidad, igual, o sea, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Sí. Hermano, para los que no escucharon, pregunta cómo vamos a interactuar en el cielo. O sea, afirma que vamos a interactuar con la Trinidad. Ahora, ¿de qué forma? Eso es un misterio también para nosotros. Lo que sí sabemos es que veremos a Cristo en su cuerpo glorificado,
cómo veremos al Padre y cómo veremos al Espíritu Santo, no lo sabemos. Es un misterio el cual se nos revelará cuando lleguemos a la gloria, cuando lleguemos al cielo. Es un misterio divino porque la doctrina de la Trinidad es un misterio divino para nosotros. La obra redentora es del Dios Trino. La obra redentora es el Dios Trino. ¿Qué dijo Jesús? Un pasaje que vimos hace poco, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene a ¿quién? Al Padre, sino por mí. ¿Se da cuenta que mi relación es con el Padre y con el Hijo? Porque nadie viene al Padre si no es por Cristo. Es imposible conocer al Padre, hermanos, sin conocer al Hijo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito, Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, no puedes conocer al Padre sin el Hijo. Es imposible rechazar al Hijo sin rechazar al Padre. Aquel que rechaza a Cristo está rechazando a Dios. Está rechazando al Padre. Mire Juan 5:23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. O sea, si tú no honras al Hijo, si hay alguno aquí que no es creyente, que no ha creído en Cristo, si tú no crees en Jesucristo, si tú no honras a Jesucristo como el Señor de tu vida, como tu Salvador, entonces estás menospreciando a Dios en su Trinidad, al Dios Trino. Debes creer en Cristo con todo tu corazón. Y el creer en Cristo significa creer también en el Padre. El que cree en el Hijo tiene también al Padre. Primera de Juan, capítulo 2. Primera carta de Juan. Capítulo 2, versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo, ¿qué dice, hermanos? Tampoco tiene al Padre. Aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. O sea, nuestra comunión no es con una persona de la Trinidad. Nuestra comunión es con las tres personas de la Trinidad de Dios. Hermanos, no podríamos ser salvos si Dios no fuera un Dios trino. Así es nuestra aseveración. No podríamos ser salvos si no fuera por el Dios trino. Hermana. Una consulta. Hay una película que se llama La Cabaña. ¿La cabaña? ¿Ya? No sé si... Ah, sí. Sí, la he escuchado. Ya. Horrible. Horrible. Las personas que malentienden en realidad los roles de la Trinidad, porque por ejemplo en esa película Dios es una mujer. Es una mujer, sí. El hijo es un joven como de 30 años, y el Espíritu Santo es representado por una niña adolescente o una joven también. Pero hay personas cristianas que se han aferrado a esa película. Sí. Y yo me pregunto, claro, ellos dicen, van a la iglesia y dicen, creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero malentienden, por ejemplo, creyendo que Dios, el Padre, puede ser una mujer. Y eso es horrible, o sea, entonces mi pregunta va, ¿puede ser una persona santa creyendo eso, que no es bíblico? Excelente, hermano. Excelente comentario. Sí, esa película es aberrante. Yo también leí muchos comentarios de personas, vean esa película, creyentes que van a la iglesia, vean esa película. Hermano, esa película es aberrante. Yo comenzamos a verla, no se te acuerdas, amor, que la comenzamos a ver y la tuvimos que parar. Yo no pude ver esa película. Presenta al Padre como una mujer, como dice la hermana. Y ahora, pregunta ahí, ¿el Padre es hombre o el Padre es mujer? Dios no es ni hombre ni mujer, porque Él es espíritu. Ahora, cuando se nos presenta y se nos revela a nosotros en la Escritura, se nos revela como un Padre por los atributos que se presentan de Dios. Por lo tanto, siempre el Padre, por su ser, por su esencia y sus atributos, debe ser mencionado como masculino, nunca como femenino. Excepto cuando usa antropomorfismos, o sea, forma en que nosotros podamos entender a Dios de una manera femenina, como cuando dice que Dios engendró a su pueblo.
O como dio a luz, ¿entienden? Como una mujer de parto. Pero está diciendo que Dios es femenino, está dando a entender de cómo Dios crea a su pueblo. Un antropomorfismo que se llama. Pero Dios es presentado como el Padre, no como la Madre. Como el Padre en las Escrituras. Aunque Él no es hombre ni mujer, porque no es como nosotros. No es un ser humano, Él es espíritu. Cristo sí está en un cuerpo humano masculino. Eso la Escritura nos señala claramente. Ahora, en cuanto a las personas que creen eso, que van a una iglesia, que dicen ser creyentes, bueno, tendríamos que decir, o derechamente no son creyentes, al no tener comunión con Dios Trino, o están recién aprendiendo y teniendo luz respecto a estas verdades. Y ahí puede ser que Dios les vaya mostrando de a poco todas estas doctrinas fundamentales. Pero hay que tener mucho cuidado porque podemos caer en errores cuando hablamos del ser de Dios. Entonces esa película, hermano, ni siquiera la vean, ni la busquen. No tiene sentido. ¿Ya? Y tercero, por último, ya, para ir cerrando hace ratito, es imposible abrazar a Jesucristo sin recibir el Espíritu Santo. Por eso nuestra comunión es con el Dios Trino. Ya vimos los versículos que nos hablan que si negamos al Hijo, negamos al Padre. Que si no recibimos al Hijo, no podemos tener al Padre. Pero si no abrazamos a Jesucristo, o sea, no podemos abrazar a Jesucristo sin nosotros recibir el Espíritu Santo. Por eso nuestra comunión con Dios es con el Dios Trino. ¿Qué decía Romanos 8:9? Y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. No es de Él. Entonces debes tener al Espíritu Santo. Nuestra comunión es con el Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Juan 14 dice, bueno, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Cristo mismo dice, es necesario que yo me vaya y venga ahora el Consolador, el Espíritu Santo, que estará con vosotros, con ustedes, y estará en ustedes. O sea, tendrá comunión con ustedes. Entonces, hermanos, el Padre nos escogió, podemos ver su amor y perdón, podemos ver al Hijo que murió en la cruz por nosotros, aguantando ese sacrificio que nosotros debíamos sufrir, se entregó por nosotros, y el Espíritu Santo nos hace partícipes de todo lo que nos ha dado el Padre y el Hijo. Es por eso que es importante la obra del Espíritu Santo, porque es una obra que hacen nosotros los creyentes, dándonos a disfrutar todo lo que el Padre y el Hijo nos ha dado, impartiéndonos la salvación que el Hijo ganó en la cruz, que el Padre planeó en la eternidad, y todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Entonces la vida cristiana y la adoración es trinitaria. Es trinitaria. Por eso esta doctrina es fundamental para nosotros. Somos bautizados, ¿en qué nombre? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En su nombre es confirmado el pacto de gracia. Hermano. En relación a la comunión que nosotros tenemos con Dios y a nuestra usted nos explicaba que muchas veces cometen errores quizá un poco extremadas, es decir, gracias Padre por morir en la cruz por nosotros, ¿cierto? ¿Cómo debe ser la manera correcta? Porque por años yo siempre he visto que la mayor cantidad de personas que se dirigen en oración a Dios, si bien es cierto que uno se dirige al Padre y a través de Jesucristo, pero al ser una comunión trinitaria dejamos siempre el Espíritu Santo fuera. No lo menciona, hablando de la mención, ¿no? Es correcto no hacer mención a la Trinidad, por ejemplo, cuando decimos, Padre, presentamos nuestra oración al Padre por medio de Jesucristo y a través de quién. Porque sabemos que el Espíritu Santo es quien nos conduce hacia toda verdad, hacia toda justicia. Es Él el que nos mueve, nos impulsa a orar e incluso nos enseña a orar. Entonces, es correcto no mencionarlos en nuestra oración, que es el temor de la oración no mencionarlo. Sí. Se puede, como decías, nos podemos dirigir a Él, podemos mencionarlo de vez en cuando en nuestras oraciones, pero no estamos pecando al no mencionarlo, porque nosotros oramos al Padre en el nombre del Hijo, todas las cosas que pedirá el Padre en mi nombre, siempre por eso terminamos en el nombre de Jesús, en Él pedimos, o en su nombre oramos, pero lo hacemos, esa comunión que tenemos y esas peticiones, es el Espíritu Santo el que está trabajando en nuestra oración. Él siempre está. Y a pesar de que no los mencionemos,
tenemos en nuestra mente y en nuestra teología y lo podemos sentir en nuestro ser, que el Espíritu Santo está trabajando y nos está llevando a la presencia misma de Dios cuando estamos orando. Entonces Él está operando. Y en esa operación Él lo que hace es llevarle gloria al Padre y al Hijo. Darle la gloria al Padre y al Hijo. Eso es lo que es el orden de la Trinidad. Ahora, ¿debemos mencionar de vez en cuando y darle gloria al Espíritu Santo? Por supuesto, podemos hacerlo libremente. Darle la gloria también a la obra del Espíritu Santo, a la labor del Espíritu Santo, a la persona del Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versos 13 y 14 dice: y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, porque el Padre se glorifica en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Entonces oramos al Padre en el nombre de Cristo por intermedio del Espíritu Santo. Último texto, hermano. Ahora sí, último texto. Primera de Juan 1. Es bueno interactuar porque aclaramos más las ideas, ¿cierto? Primera de Juan 1, 3 y 4. Primera de Juan 1, 3 y 4. Bueno, tenemos la bendición apostólica también, donde dice el apóstol Pablo, el amor de Cristo. Y ahí están los roles también dentro de la Trinidad. El amor de Cristo, recuérdenmela, en Corintios 13. No, tenemos que leerla. Déjeme leerla rápidamente. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros. Cristo derramó la gracia en la cruz, el amor proviene del Padre y la comunión que podemos tener la produce ¿quién? El Espíritu Santo. Primera de Juan 1, 3 y 4 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Se da cuenta que nuestra comunión es con el Dios Trino. Obviamente casi siempre he mencionado el Padre y el Hijo porque ellos son los que reciben la gloria, pero ¿quién produce esa comunión? El Espíritu Santo. Él es el que está trabajando tras bambalinas, podemos llamarle así, el trabajo silencioso. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo, trayéndole más gloria al Padre y al Hijo. Pero Él es igualmente glorioso. Pero Él procede del Padre y del Hijo. Esta es la doctrina de la Trinidad y esto es todo lo que puedo decir, hermanos, porque ya no puedo aventurarme más, porque podría equivocarme y fallar porque es un misterio divino. Dijo un hombre llamado Sam Renihan, dice: cristiano, pare y descanse un momento para contemplar la verdad que todos los salvos son unidos a Dios. El Espíritu Santo está en usted. Usted está en Cristo. Cristo está en el Padre. Su Dios es el Dios Trino. Su Dios es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Su Dios es el creador de todas las cosas y el sustentador de todas las cosas, el gobernador de todas las cosas y el consumador de todas las cosas. Él es el único y verdadero Dios. El Señor nos ayuda a adorarle y a servirle cada vez más a nuestro Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oremos. Amado Dios y Padre, te damos gracias por esta preciosa doctrina revelada, porque tú nos has revelado tu ser, tu esencia, tu persona. Gracias, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, quien pagó el precio en la cruz para darnos vida y vida en abundancia. Gracias por tu Santo Espíritu, que es el que nos trajo de la muerte a la vida, quien nos santifica, quien nos enseña, quien nos guía a toda verdad. Gracias, Dios Trino, por tu gran salvación. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, Dios, porque eres el único y verdadero Dios. Tu nombre sea glorioso en toda la tierra y tu creación te adore, porque tú eres digno. Ayúdanos como tu pueblo a adorarte y a servirte y a amarte cada vez más. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.